Esta es una mariposa del género Greta, mejor conocida como mariposa de cristal. Se puede encontrar varios subtipos de estas mariposas en Centro y Sudamérica, y entre esos lugares se encuentra Ecuador, el país donde resido. En una ocasión fui de paseo con mi esposa a una región campestre de la provincia donde vivo, y, en un sendero cerca de un río y cubierto por árboles, encontramos todo un grupo de mariposas de cristal. Sabía de la existencia de estas bellas mariposas, pero verlas en la realidad fue algo mágico, como si de un animal de fantasía se tratara. Una mariposa que parecía sacada de las historias de biología especulativa que tanto me encantan. En realidad existían, y recordar esa experiencia me hizo pensar en cómo la naturaleza es tan extraña como esas historias, y que en otros mundos podría existir vida tan similar a la de nuestra Tierra, pero al mismo tiempo tan diferente. ¿Y qué mejor forma de hablar de esa similitud fantástica que con la historia de una ballena de otro mundo? Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Entre mis búsquedas de peculiaridades de Steam he encontrado una joya que deseo mostrarles con este pequeño video. Se trata de Sud Scrimshaw, desarrollado por Nathan O'Marsh y publicado su primer capítulo de forma gratuita en itch.io y Steam. Es una novela visual de mecánicas sencillas que nos narra la vida de una ballena brillo, del planeta Aria, un mundo recientemente explorado y colonizado por los humanos. Lo interesante de esta corta experiencia visual e interactiva es que toda la narración está contada como si fuera un documental clásico, con todos sus detalles visuales y voz monótona pero tranquila, otorgándonos toda una aventura narrativa bastante interesante. Esto es acompañado de un sistema de interacción en el cual solo le damos clic a varias palabras y detalles en los subtítulos de esta obra para obtener más información específica de algunos puntos que expanden la narrativa. Además, puedo destacar el apartado visual de Sud Scrimshaw, que es muy reminiscente a las obras realizadas con tinta y acuarela, dándonos un espectáculo artístico muy colorido y rebosante de vida. Y claro, ¿cómo olvidar al protagonista de Sud Scrimshaw? Una cría de la especie de ballenas brillo, las cuales son una reinterpretación de biología especulativa de una especie de cachalote alienígena, con una capacidad asombrosa de adaptación simbiótica con diferentes objetos y seres vivos, cumpliendo así tanto un sistema de protección y hasta alimentación de esta especie, como ocupando ciertos nichos ecológicos en el curioso ambiente del mar de Aria. Como mencioné antes, soy muy fan de la biología especulativa, así que esta obra me cautivó, cuando solo leí su sinopsis y observé algunas de sus ilustraciones. Lo mejor de esta obra es que no solo se centra en mostrar la vida de la cría de ballena brillo, sino que desarrolla una construcción de mundo muy interesante y manteniendo ese punto de documental. Algunos de estos puntos de desarrollo son desde breves menciones de una antigua guerra en la Tierra y el cómo el equipo de filmación del documental desarrolla su trabajo, las posibles complicaciones de Aria en la vida humana y su logística, o hasta algo que, a mi parecer, otorga muchísimo realismo a la obra, y es una mención curiosa y fantástica de la obra, el Sea Boon o conejito marino. Básicamente, el conejito marino es una especie de broma entre los exploradores espaciales que posteriormente se convirtió en leyenda y actualmente es una especie de mascota en productos creativos dentro de la sociedad humana. Pero Sud Scrimshaw no nos dice todo y deja que nosotros creemos teorías.
desde pensar hasta dónde alcanza la inteligencia de las ballenas brillo y otras especies del planeta, o, hasta de forma más misteriosa, ¿por qué la vida en Aria es tan similar a la de la Tierra? Mi teoría es que esto último se deba a una especie muchísimo más avanzada que fue sembrando la vida por el universo, y la plantilla de esta vida tomó caminos parecidos entre sí, pero con cambios muy notables para subsistir en cada mundo. O simplemente puede ser una extrema coincidencia de evolución convergente, lo cual se refiere a que especies muy diferentes y distanciadas usan métodos de supervivencia similares. Un ejemplo muy conocido de esto es el desarrollo de las alas en murciélagos comunes, aves contemporáneas y pteronodones prehistóricos, siendo que las alas son bastante similares como una respuesta utilitaria a volar, siendo que estas especies están alejadas entre sí por el lugar, la especie y el tiempo. Podría contarles más sobre Sud Scrimshaw, pero ya sería hablar demasiado de ello, ya que el primer capítulo es totalmente gratuito y pueden ir a disfrutarlo en este momento, durándoles alrededor de 1 hora. También no quiero darle una reseña completa ya que este es un proyecto en desarrollo, pero no duden que hablaré de su próxima parte en algún futuro video. Sud Scrimshaw siento que es una maravillosa experiencia ilustrada que será un placer para los fanáticos de la biología especulativa y para quienes tienen cierto disfrute de los documentales. Además de que su muestra artística me parece fascinante y con mucho detalle, a tal punto que hasta sentí que estaba escuchando un audiolibro ilustrado de biología o veía un documental real. La única advertencia o detalle negativo es que solo se encuentra en inglés. Para finalizar, puedo decirles que este videoensayo es una muestra de lo que verán en dicha maravillosa experiencia, la cual recomiendo enormemente, junto con invitar a apoyar al desarrollador y artista Nathan O. Marsh, para que siga elaborando proyectos como Sud Scrimshaw. En la descripción dejo sus redes sociales, su página en itch.io y la página de Steam de Sud Scrimshaw, donde pueden comprar un DLC de esta experiencia que es un libro de arte que vale mucho la pena. Así que vayan y conozcan al curioso, peligroso y maravilloso camino de la infancia y la adolescencia de una hermosa ballena brillo. Si les gustó este video, les invito a dejar sus comentarios, likes, compartidas y suscripciones si aún no lo han hecho. Todo eso me ayuda enormemente para sobrevivir al insondable mar que es esta plataforma de videos. También les dejo mi Patreon, mi canal en la plataforma púrpura y mis varias redes sociales, donde pueden apoyarme tanto económicamente o simplemente siguiendo, ya que en dichas plataformas suelo crear contenido variado, transmisiones en vivo, algunos memitos y cositas extrañas. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: la vida puede ser aún más peculiar de lo que creemos. ¡Nos vemos!